En 1823 se dio aquí, en lo que hoy llamamos Venezuela, la naciente armada se enfrentó a uno de los imperios más poderosos del mundo en una batalla que conociéramos como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Acompáñeme a conocer el otro lado de la historia. La historia detrás de la historia. Venezuela es un país marítimo por naturaleza. Tenemos que partir de esa idea. Entendiendo eso, nosotros podemos ya dimensionar la importancia que tiene el mar para Venezuela. Y no solamente pudiéramos llamarlo marítimo, pudiéramos decir que es un país acuático, porque tiene una red fluvial enorme, inmensa, navegable, y aparte de eso, un conjunto de lagos, uno de ellos el lago de Maracaibo, que también tiene una dimensión bastante interesante. Sumando todo esto, Venezuela es un país acuático. De hecho, se comporta naturalmente como tal. Más del 90% del comercio en Venezuela es marítimo, por mar, tanto de importaciones como de exportaciones. Y si a ver vamos, cuando nosotros entendemos la dimensión que tiene para la economía nacional, cualquier actividad de desarrollo económica pasa por lo que entendemos que es la Venezuela Azul, que es nuestro mar jurisdiccional. Y si bien es cierto que nosotros decimos, y comparto esa idea de que la patria se hizo a caballo, Venezuela no solo nace en el mar, sino que se consolida en el mar. La independencia de Venezuela se consolida en el mar. Y es parte de esa relación inmanente con él, pues, con ese espacio geográfico. No podemos olvidar nosotros que nuestros primeros aborígenes fueron los indios caribes. Y esos aborígenes son epónimos del mar que hoy en día entendemos como Mar Caribe. Al contrario, como muchas personas pueden pensar, no es al revés. El Mar Caribe no le dio el nombre a nuestros aborígenes. ¿Y por qué nuestros aborígenes le dieron el nombre al Mar Caribe? Porque lo recorrieron de norte a sur y de este a oeste. Fíjate que también Francisco de Miranda entró a través del Mar Caribe, izó la bandera, su bandera de la Colombella, el amarillo, el azul y rojo, la izó en la vela de Coro, 3 de agosto de 1806. Eso también marca una proyección de la importancia del mar, ¿no? Bolívar, desde la expedición de los Cayos en 1816, para reorganizar las fuerzas de Oriente y consolidar Oriente, pues, como una fortaleza ya de cara a las futuras operaciones. El mar es un medio no solamente del comercio, sino también que nos presenta una vulnerabilidad, porque debemos aceptarlo de una perspectiva bifronte: oportunidad más defensa, capacidad de defensa de estos espacios marítimos. Decía Hegel, el mar invita al hombre, lo invita, lo anima para la codicia, para la avaricia y también para la rapiña, pero también lo invita a las posibilidades de crecimiento, de comercio y de toda la vida que se da alrededor del mar en cualquier parte del mundo. Aquellos pensadores estratégicos como por ejemplo Miranda, el mismo libertador Simón Bolívar, Renato Belluche, Padilla, el mismo Brión, cuya visión estratégica específicamente en lo que es los espacios acuáticos fue muy memorable. Encontramos entonces en estos pensadores que ellos utilizaron precisamente el valor estratégico de los espacios acuáticos como una ventaja, como una forma de conectarse hacia aquel objetivo que ellos pensaban lograr, no como un obstáculo. Debemos recordar que desde el comienzo de la conquista
el Imperio Español construye dos nociones, Mare Nostrum y Mare Clausum, mar nuestro, mar cerrado. Y en ese mar nuestro, mar cerrado, el Caribe jugó siempre un papel importante, por dos razones. La primera, que las flotas mayores que venían con el oro, tanto del Pacífico como de Veracruz, como de Portobelo, que era de donde se pasaba la plata y el oro proveniente de lo que es hoy el Perú, luego iba hacia Cuba y de ahí iba la flota hacia Cádiz. Eso transformó siempre el mar frente a las costas venezolanas en un elemento estratégico. Mucho antes de que surgieran las teorías geopolíticas del siglo XIX sobre el control del mar, ¿no? Y obviamente toda la acción que va a adelantar el Imperio Español tenía como epicentro su capacidad marítima. En 1817, cuando se toma Angostura, allí es cuando se toma real conciencia de la importancia de las comunicaciones acuáticas. Porque una vez que se toma Angostura, se está en control, en dominio del río Orinoco, y ahí comienza a poderse recibir toda una serie de suministros, municiones, armas, sables, soldados, provisiones, para poder consolidar lo que es una base de apoyo para las armas republicanas, particularmente desde el punto de vista logístico, para lo que es poder aprovisionar a los ejércitos, para lo que es poder desplazar a los ejércitos de puntos, del punto A al punto B al punto C, a lo largo de la costa, a lo largo de locaciones fluviales y de puertos lacustres. Eso es sumamente importante y por supuesto también para lo que es la penetración a través de operaciones anfibias. Para 1823 se demuestra el crecimiento táctico de los hombres en armas. Sus estrategias implementadas por tierra y mar nos indica que estábamos decididos a romper con todo lazo que osara violar nuestro deseo de ser una patria libre. Maracaibo, quien estaba bajo dominio del Reino de España, ya no podía seguir siendo una fortificación que representara intereses de otros imperios. Por tanto, la Armada Republicana realiza las operaciones pertinentes para acorralar, debilitar y expulsar al opresor de nuestro territorio. Las fuerzas terrestres de la República comenzaron a movilizarse para llevar a cabo el encajonamiento de lo que se vislumbraba como la batalla final. Para finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, España, como otras potencias, era una potencia eminentemente marítima, transoceánica. Por ello, para lograr la independencia definitiva respecto a su dominio, era imprescindible el dominio del mar. Desde el principio de la contienda, los patriotas hicieron esfuerzos en este sentido, pero es justo después de la batalla de Carabobo y con el sitio a Puerto Cabello que la antigua República de Colombia empieza a hacer esfuerzos mayores para desarrollar su escuadra, en previsión a la inminente batalla que iba a darse en mar abierto o en algún punto de la costa alrededor de Puerto Cabello u otra fortaleza aún en manos realistas. En este sentido, desde el principio, los patriotas avisoraron que se avecinaba una gran batalla naval y se prepararon a conciencia para ello. Esta batalla, en efecto, llegó y fue la batalla naval del lago de Maracaibo. La historiografía, además, también ha sido, de alguna manera, alteradora de la realidad. Porque si uno ve los libros con los cuales enseñamos hasta el día de hoy a nuestros estudiantes, esos libros señalan que Carabobo sella la independencia de Venezuela. Eso no es así. Carabobo reduce la capacidad del ejército realista, si pudiéramos hablar en términos porcentuales, en un 80, 70 a 80%. Pero queda unos reductos sumamente importantes que explican, por ejemplo, cómo entre el 24 de junio de 1821 y el 24 de julio de 1823, es decir, entre la realización de la batalla de Carabobo a la realización de la batalla del lago de Maracaibo, suceden 67 acciones armadas. Quedan todavía fuerzas realistas en el territorio que no se van a rendir así tan fácilmente, sobre todo sabiendo que tienen una plaza fuerte en lo que es Puerto Cabello, donde está nada más en un primer momento el mariscal Latorre,
Posteriormente recibe Morales, lo que es el mando de capitán general, pero Morales va y ocupa Maracaibo. O sea, hay esperanzas para los realistas todavía. Un hecho muy importante es cómo, de alguna manera, los generales venezolanos, Mariano Montilla, o sea, diseña, junto con José Prudencio Padilla, el héroe importante de la batalla naval del lago de Maracaibo, porque era el que comandaba las fuerzas navales patriotas, diseña lo que es la campaña, que es una campaña terrestre marítima. Es decir, Padilla va con las fuerzas navales, con los buques, y el coronel Manrique actúa en tierra. Hubo un buen rapport entre el general Padilla. Padilla para ese momento era realmente general de brigada. Nosotros llamamos contraalmirante. Bueno, está bien, podemos concederle, porque realmente, oye, se batió en el mar, pues. Y ustedes saben que Padilla tenía su pasado, haber peleado como contramaestre a bordo del San Juan de Nepomuceno, la famosa batalla de Trafalgar. Bueno, entonces allí hay una perfecta comunión entre Padilla y Manrique para de alguna manera poder descalabrar todo lo que era el dispositivo terrestre marítimo que estaba constituyendo ahí José Tomás Morales. Primero con las fuerzas navales que ya él tenía allí, con sus fuerzas terrestres, y después con el apoyo que le venía del apostadero de La Habana con el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro. Yo creo que hay que verlo de manera amplia. Si nos ponemos a ver los acontecimientos de manera aislada, no estamos alcanzando la visión estratégica. Si nos ponemos a hablar de la campaña o de la batalla de Carabobo, estamos siendo muy mezquinos si no hablamos de la gran campaña, de la visión estratégica que dio la batalla pues allá en Carabobo en 1821. El episodio de Maracaibo, bueno, es una continuidad de toda la intención del libertador Simón Bolívar de expulsar a todos los reductos españoles que quedaban en territorio venezolano. No podemos olvidar que en Puerto Cabello estaban anidados, estaban guarecidos todos los que habían sido perseguidos pues del Imperio Español. Tomaron esa plaza para ellos. Y de allí también hubo unos encuentros navales con la intención de cortar y bloquear los suministros que le traían a ese reducto español desde Puerto Rico. Así que hay que verlo con una mirada bien integral. Ya el libertador Simón Bolívar, en este momento, en este episodio de la batalla naval del lago, ya tenía su mirada puesta abajo. Es decir, él decía ya lo que teníamos que hacer en Venezuela lo puede controlar José Antonio Paz, que era jefe del departamento de Venezuela, el mando supremo de Manuel Manrique, que es un gran detalle, como jefe de las operaciones terrestres, el almirante Padilla, también como comandante de la división marítima a través de la escuadra bolivariana. Así como nuestro ejército, forjador de libertades, logró hazañas muy importantes en tierra firme, siempre la flota republicana o patriótica siempre acompañó en conjunto todas estas operaciones, conducidas por el genio, nuestro prohombre más importante, el libertador Simón Bolívar. Después de Carabobo, la República aún no estaba fuera de amenaza del Imperio Español. 2 años después de Carabobo, se consolida la batalla naval del lago de Maracaibo, expulsando o derrotando la última fortaleza del Imperio Español en nuestro territorio. Recordemos que Bolívar se encontraba empeñado en la campaña del Perú. Si esta batalla no hubiese sido victoriosa para la República, Morales muy seguramente hubiera atravesado los Andes y hubiera llegado a Bogotá con el peligro inminente de retomar el poder. ¿Qué hubiese ocurrido en nuestra realidad actual si en aquella batalla naval del lago los triunfantes no hubiesen sido las fuerzas patriotas, sino los realistas? Definitivamente hubiese cambiado radicalmente nuestra historia actual. ¿Por qué? Primero, en estrategia naval, el tener el control de un espacio, ya sea marítimo, fluvial o lacustre, representa tener el dominio y el control de las vías de aproximación hacia esos puertos. Y precisamente en Maracaibo
representaba esa vía de acceso que venía desde las Antillas dominadas por los realistas y que se aproximaba a costas venezolanas, una de ellas muy utilizada en ese momento, que era Coro, la otra muy utilizada era precisamente Puerto Cabello, y otras de las cuales los realistas seguían insistiendo en dominar eran los puertos de Maracaibo. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la llegada de esos pertrechos de guerra, de esas tropas, de toda esa carga logística que llegaba para poder fortalecer las campañas que están haciendo los realistas para avanzar y defenderse hacia el sur, se iban a ver interrumpidas como se vieron interrumpidas luego de la batalla naval del lago de Maracaibo. Ese mapa geoestratégico, entonces, ante el hecho de que enfrente de esos más de 2.400 kilómetros que hay desde Castillete a la desembocadura del río Esequibo, que son costas, hay 1 millón de kilómetros cuadrados de mar, y en el lado más occidental tenemos a la República de Cuba hoy, un bastión importante de España. Teníamos, por supuesto, a Puerto Rico, teníamos a República Dominicana o la Isla La Española, como se le conocía en la antigüedad, y además tenías una presencia de Francia, de Holanda, de Suecia, de Inglaterra, en todo ese espacio. Y entonces ves una configuración donde cualquier acción que llevara a la consolidación de la presencia y el control militar tenía que ver con la capacidad de entrada y salida de barcos. Ángel Laborde no quiere dar una batalla naval solo, con sus fuerzas navales, porque entiende que los patriotas son superiores a él, ya a todos los patriotas que se van a encontrar ahí en Maracaibo. Pero entra en diferencia con Morales, que decía, no, tiene que ser una batalla naval por todo el cañón. Él decía, no, pero yo necesito apoyo de las fuerzas de tierra. Pero Morales, que no aceptaba de subalternos de él indicaciones, ni recomendaciones, ni consejos, la orden fue de la batalla. Y él, como oficial naval, no iba a dejar su honor, no iba a permitir que su honor quedara manchado, que pudiera haber sido taxado de cobarde. Lo primero que hace entonces es tratar, de alguna manera, de disuadir a Padilla. Le manda lo que es una combinación de la rendición, que Padilla, por supuesto, la acepta. Padilla sabe que tiene fuerza superior y dice, no, señor, vamos a rematar el toro. Aquí vamos a ganar la batalla. Entonces, bueno, ya no hay más remedio que combatir. La misión estaba decidida. Los comandantes patriotas, tanto por tierra y mar, harían lo posible por desterrar al enemigo. En este escenario, el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro dirige un mensaje al capitán de navío José Prudencio Padilla, diciéndole: participo a vuestro señor, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio. Por lo tanto, y ante todas las cosas, propongo a vuestro señor, como a sus subordinados, una honrosa capitulación. En respuesta a tan infame mensaje, Padilla responde con el temple de un auténtico hombre de mar. Aseguro a vuestra señoría que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo, muy distante de este apostadero, e iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Pero también Padilla se desplaza buque por buque, inspeccionando y proclamando lo siguiente: colombianos, morir o ser libres. Si algo se destaca en toda esa documentación emanada del Ejército de Tierra Español durante el año 1823, pero que se ratifica en el año 1822 y que lo observamos en la campaña de Carabobo en 1821, es que el estado del Ejército Español era cada vez gradual y progresivamente iba mermando en su capacidad de respuesta frente a un ejército patriota que se iba acrecentando
que iba consolidando posiciones, que iba recuperando, digamos, territorio, y ahí es donde encontramos inclusive correspondencia como la del otrora jefe de operaciones de la provincia de Caracas, quien palabras más, palabras menos, le dice en su momento al comandante general Miguel de la Torre que, bueno, no había nada que hacer desde el punto de vista militar en Venezuela, porque esta gente ya era lo más parecido a lo que habían sido ellos cuando les tocó a su vez independizarse, liberarse de la invasión napoleónica en España. Entonces, imagínate tú, consigues esta oficialidad española que en sus informes reconocen que se encuentran en una situación adversa y que los venezolanos ya habían adquirido un sentido de patria y que difícilmente, por más palabras o llamamientos o manifiestos o intentos de captar a la población, pues difícilmente la población hacía nada en favor del rey, la población americana. Y entonces ahí es donde entran los corsarios, donde entran los buques mercantes, donde entran las fuerzas sutiles, donde entran las goletas, donde entran los bergantines, donde entran las flecheras, que es una adaptación de la capacidad indígena de movilización y su transformación en la guerra de independencia en un vehículo que era algo que caracterizó nuestras acciones militares: rapidez y audacia. Y entonces cuando tú ves todo eso, te consigues una épica naval, que es lo que nos está haciendo confluir hoy. Es decir, Maracaibo, la batalla del lago de Maracaibo es una batalla naval, pero cuando ves el diseño, ves entonces cómo Padilla o Manrique mueven tropas hacia el norte de La Guajira para asediar a Maracaibo, se mueve por toda la parte del lago de Maracaibo, son 13.000 kilómetros cuadrados, y entonces va al puerto de Barranquitas, en la actual costa occidental de Maracaibo, se dirige a Puerto Concha, también en la actual desembocadura del río Catatumbo, va a Palmarito, va a Palmaritico, va a Torondoy, va a Río Poco, va a Río Motatán, va a Río Frío. Y entonces tú ves que se mueve en todo lo largo del lago. ¿Y por qué? Llevando bastimento, moviendo hombres, haciendo acciones de distracción, asediando a las fuerzas realistas que están en Maracaibo, totalmente concentradas. La propia acción del forzamiento de la barra el 8 de mayo es una acción de audacia basado en un elemento de nuevo primordial: el ciudadano que se transforma en soldado. Por su parte, el almirante Padilla solicita refuerzos para la definitiva misión de cruzar la barra del lago de Maracaibo. Esta acción logró sumar la goleta Leona, Antonia y Manuela, 60 soldados del batallón Tiradores de la Guardia y 4.000 pesos. Habiendo logrado estas embarcaciones y personal, decide zarpar desde La Guaira hasta la isla, acompañado además por la barca Heroína y las goletas Juana y Favorita. La mar tiene nombre de mujer. Y hablo de la mar porque cuando los poetas hablan del mar, incluso en las cartas, la ven como esa poesía, el mar, la mar. Y es que la mujer ha estado presente en todo. Y cuando hablamos en todo, es que ha estado detrás, a un lado y enfrente. Conocemos el rol que jugó, por ejemplo, Juana la Avanzadora. Conocemos las heroínas de nuestra independencia, que a lo largo de todo lo que fue nuestro proceso de emancipación, fueron heroínas, fueron mártires, fueron madres, fueron esposas, fueron abuelas, fueron hijas, y fueron las que dieron la cara cuando ya nosotros perdemos la Segunda República y queda la población de hombres prácticamente diezmada. A veces vemos un frente de batalla y visualizamos a los hombres que fueron como guerreros y soldados, pero ¿quiénes estuvieron atrás curando las heridas, llevando la comida, llevando el pan, sembrando, cultivando y ejecutando todas esas misiones que podían ser un trabajo pesado? Hubo mujeres que junto, por ejemplo, con Juana la Avanzadora en tierra, cargaron la artillería. Y nos preguntamos, pero en el mar, ¿qué hicieron las mujeres? Esa es una pregunta bastante capciosa, es curiosa, porque
la tradición naval es de hombres, ¿sí? El trabajo de las velas en esa época, el alar un cabo, estar dentro de un buque, ha sido un trabajo para hombres, es un trabajo pesado, es un trabajo donde de verdad para la época y en toda la tradición marinera la mujer así fue segregada o apartada. Si hablamos de la épica naval bicentenaria, ¿cómo podríamos nosotros dentro de esa noción de la épica naval ver y presenciar el rol de la mujer? Como dice el dicho, de cada hombre hay una mujer. También detrás de cada proceso histórico hay la invisibilización de la mujer. Y cuando digo la invisibilización es porque en la historiografía tradicional siempre de una u otra manera se ha exaltado el prócer, el héroe, ¿sí? El comandante, los comandantes, los generales y, claro, precisamente al no darle a la mujer una igualdad en oportunidades de leer, de escribir, de manipular un arma, de estudiar, se está segregando de ciertos espacios donde efectivamente para la época era difícil que por los oficios, por las culturas y por el modo de ser y de vida de la misma época pudiera involucrarse una mujer. En nuestra historia tenemos muchas mujeres que participaron en las diferentes batallas que se generaron a través de todo el territorio nacional y que no fueron visibilizadas en su momento y nosotros tenemos la responsabilidad en este momento de visibilizarlas a través de la historia y las investigaciones que hemos tenido. En la batalla naval del lago de Maracaibo hubo una participación muy importante de Ana María Campos y Domitila Flores. Se iban a las reuniones que hacían los españoles y se metían allí a escuchar. Entonces eran labores de inteligencia y que iban alertando todo lo que iba a suceder. Y eso fue muy importante para la batalla naval de Maracaibo. Ana María Campos, pues a ella la descubrieron y tuvo que pasar, la pasearon por la plaza allá en Maracaibo, dándole fuertemente latigazos, semidesnuda. Y ella, con su convicción de lo que era la independencia de la patria y de lo que iba a jugar en esa batalla naval del lago de Maracaibo, ella siempre tenía una frase que todos la recordamos y que, bueno, sirve de inspiración para las mujeres en esta época que estamos viviendo, que siempre las mujeres estamos al frente, en la vanguardia de todo. Ella decía, si Morales no capitula, monda. Y ella le daban latigazos y lo repetía. Y le seguían dando el latigazo y lo repetía. Bueno, nosotros podemos decir ahorita, después de haber vivido la historia, la batalla naval de Maracaibo, que ella fue una mujer muy importante para esa inteligencia de qué era lo que iban a hacer ellos para la batalla naval del lago de Maracaibo. Y llegamos al día 24 de julio de 1823. Viento favorable para los patriotas, espera el capitán de navío Ángel Laborde, marino experimentado, pero con tripulaciones no muy preparadas, con una artillería muy mal montada, muy mal equipada, porque la mayoría de los buques tenían buques mercantes, de alguna manera no bien equipados, no bien preparados. Él decide esperar todos encadenados y al ancla, en línea de batalla, a lo que era la fuerza patriota. Allí Padilla divide en dos columnas su línea de batalla para impedir lo que era la huida de algunas embarcaciones hacia el norte y lo que era otra línea que fue la que inicialmente empezó la matanza de los españoles y la destrucción de los buques españoles. Bueno, la batalla trascendió de una manera, o sea, fue realmente cruenta, fue dura. Fuego, artillería, sobre todo cuando comenzaron los abordajes, eso fue fusilería,
y sablazos. Y en un momento en que inclusive desde la costa se oían los chasquidos de las espadas de abordaje y de los sables, ya no se oía fuego de fusilería y por supuesto los gritos de los marineros y de los infantes allí peleando, muriendo y algunos, digamos, matando a otros en la batalla. O sea, fue una batalla dura, no fue cualquier cosita, fue algo importante. Si bien los realistas tienen una escuadra más numerosa, alrededor de un 10-15% más, hablamos de alrededor de una quincena de buques contra 10 naves mayores nuestras, en nuestro caso 3 bergantines, 7 goletas, nuestras naves contaban con mayor artillería y mayor calibre. En este sentido, la clave fueron las carronadas. Las carronadas eran cañones cortos que permitían disparar una munición de mayor calibre pero con menos alcance. Entonces, dando una comparación un poco popular, se trataría de un boxeador de un brazo más corto, con menos alcance, pero con más contundencia en la pegada. Esto fue explotado al máximo gracias a las órdenes del almirante Padilla, que ordena un combate muy cercano. Un disparo a toque de penoles, rozando ambos cascos, a quemarropa, pues. Se da entonces este abordaje tras estas andanadas de metralla y se logra una victoria aplastante sobre el enemigo. En conclusión, podemos decir que el diseño tuvo que ver con la capacidad de movilización de esa armada, que es una armada surgida de buques mercantes, porque tenemos pocos bergantines. El buque Bolívar, que lo habíamos traído en octubre de 1822, no pudo forzar la barra de Maracaibo por su gran calado y quedó haciendo el bloqueo frente a Puerto Cabello. También tuvimos suerte. El buque Ceres, que era uno de los buques de mayor capacidad de fuego de la naval española, tampoco pudo penetrar y se quedó afuera. Entonces, ¿cómo logramos nosotros la conducción de la batalla? La fuerza sutil, el conocimiento del lago, el apoyo e inteligencia de los pobladores de la cuenca del lago, de los pueblos de agua. Y eso es algo que hoy, en pleno siglo XXI, nos permite decir cómo resistimos lo que hemos resistido con un poder imperial superior. Y entonces habría que decirle, como le dijo Bolívar al encargado de negocio norteamericano Irving en 1819, la mitad de nuestra población ha muerto peleando contra un imperio, la otra mitad estamos gustosos de seguir su ejemplo. Lo que a Páez eran las lanceras, las flecheras lo hicieron contra los españoles. Básicamente eran el terror de los ríos y de las costas. Ellas efectuaban un trabajo de desgaste, disuasión del enemigo y además de eso poder consolidar la escuadra que ejecutó toda la liberación del eje fluvial Orinoco-Apure. La flechera tiene un protagonismo fundamental, nada más y nada menos, en lo que fue la victoria de las campañas de Guayana, la victoria de las campañas de Oriente, y a bordo de las flecheras, que es más importante aún, había pueblo en armas. Porque si bien no se estudiaba la carrera marinera para abordar los grandes navíos, pues sí teníamos descendientes de los guaraos, teníamos descendientes de los caribes, donde también mujeres estaban a bordo de esas canoas y las abordaban junto con la flechera. O sea, hay una participación de una canoa de descendientes caribes, de mujeres descendientes de los caribes, todo lo que fue en la toma de Guayana, de los guaraos, de todas las etnias del eje fluvial Orinoco-Apure, en esta protagonista, la flechera, que tiene un bagaje histórico-cultural desde el primer periodo de contacto hasta lo que son las guerras de independencia. En el diccionario de la Real Academia Española, si lo pueden consultar, flechera, y colocan así específicamente, no lo voy a decir de manera literal porque no lo traje, nave de guerra utilizada en la independencia de Venezuela. Y dice una nave con una quilla afilada, portada por canaletes y que antiguamente era abordada por indios. Entonces, esa embarcación no solamente
tiene la historia de nuestros centrales caribes, sino la historia de las mujeres caribes que estuvieron a bordo y colaboraban con la construcción de estas, y tiene nada más y nada menos que la historia de los aguerridos marinos patriotas que nada más y nada menos ejecutaron todas las campañas de liberación de Guayana y Oriente y que también vencieron en la batalla naval del lago de Maracay. ¿Qué pasa? Cuando nosotros consolidamos un espacio de tierra o consolidamos la independencia en tierra, el suministro logístico al llegar por mar vuelve a fortalecer al otro bando enemigo, en este caso los realistas, y vuelven a haber nuevamente combates y se genera una especie de espiral vicioso entre el suministro logístico y los triunfos obtenidos en tierra. Otro punto derivado de la importancia estratégica de la batalla, de la victoria de la batalla, es el poder hacer uso y control de los mares jurisdiccionales. Esto le permite, de alguna forma, a los criollos, a quienes logren la independencia, poder conservar la misma a lo largo del tiempo. Y poder incluso proyectar su poder naval más allá de la frontera. Eso hace que traslades los espacios de combate fuera de la costa continental, fuera de tu espacio o de tu territorio, hacia posibles amenazas en las islas del Caribe y otros territorios que también fueron visualizados para la independencia. Mientras tanto, la escuadra del Reino de España avanzaba lentamente en la línea para abrir fuego, razón por la cual Padilla ordenó el movimiento de ataque, respondiendo a ambos con un fuego muy nutrido. Morir o ser libres. Una vez que se iniciaba y no había viento a favor o no había viento en contra, el riesgo era muchísimo. Entonces, el compromiso de un marino, de un oficial en ese momento, sabía pues que tenía que dar todo de sí. Después que él hace el recorrido en todos los buques, ¿verdad? Se llega el día de la batalla, al día siguiente, y él, horas antes de comenzar la batalla, sube el estandarte de abordaje. Eso es, bueno, a mí ahorita se me erizan todas esas cosas, porque cuando esa bandera se sube en un barco, es que tienes que cumplir, o sea, es ir, enfrentarte con el otro barco, aparearte casi con el otro barco, ir al abordaje, a dar tu vida por lo que tú crees, por lo que estás convencido de que es. Tras la sentida arenga de Padilla el día 21 de julio, la escuadra se alza con la victoria el día 24 de julio y acto seguido se dan las negociaciones entre patriotas y realistas para negociar los términos de la rendición española, de la capitulación. Enseguida los realistas se dieron cuenta de su derrota, pues apenas 3 naves lograron escapar del hundimiento o la captura por parte de los patriotas, y así, tras un proceso bastante minucioso de negociación, Francisco Tomás Morales, último capitán general español de Venezuela, firma la capitulación el 3 de agosto y acto seguido se va con todos los simpatizantes realistas rumbo a Cuba. Con la batalla naval del lago se logra o se consigue la capitulación de los realistas, algo que no habíamos podido conseguir con ninguna otra batalla, por más importante y estratégica que haya sido para la independencia de la patria. La batalla naval del lago, de alguna forma, tiene como corona de su resultado, tiene como punto icónico de su historia el que hayamos logrado la capitulación realista en ella. Prácticamente ya la independencia había sido alcanzada. La última acción militar es la toma de Puerto Cabello en ese mismo año 1823, lo que demuestra lo mermado que quedaron los realistas una vez concluida la batalla naval del lago. Y decía algo muy importante que no ocurrió en Carabobo, y es que realmente Maracaibo sí se capitula el 3 de agosto, en Altagracia, allí sí hay una capitulación. O sea, es por eso que sí podemos considerar la batalla, y nada más y nada menos está capitulando el capitán general. Ahí sí podemos pensar que se produce la rendición
de lo que son, digamos, las fuerzas realistas, el territorio de la Capitanía General de Venezuela, tenemos dos cosas allí. La capitulación del capitán general, que realmente él es el que sella el fin del dominio español en estos territorios, es el que lo firma con la capitulación. Y de alguna manera es donde está la primera señal importante de desmembramiento de lo que quedaba del Imperio Español y de los territorios que ellos poseían en Costa Firme. Por supuesto, quedan pendientes las campañas del sur. Quedan todavía pendientes las campañas del sur, y las campañas del sur ya allí son las que van a, de alguna manera, a terminar de definir. Pero por lo menos, para finales de 1823, ningún asta de bandera en territorio de la Capitanía General de Venezuela, ningún barco en puertos de Venezuela arbolaba o izaba bandera española. Encontramos nosotros en toda esta documentación, digamos que fue interceptada, que nos quedó como pudiéramos decir, una especie de trofeo de guerra, porque es la documentación generada por el ejército de tierra español que intentó ser evacuada y no pudieron. Y en esas informaciones que nos dieron luces sobre muchas situaciones y que permiten entender parte de esa historia no contada, ¿no? Y alguna, bueno, que ha salido, digamos, a la luz por el esfuerzo de muchos investigadores que han puesto a la luz muchos de estos documentos, es esa diatriba pública que surgió entre el general Morales, ¿no? Y Laborde, por quién es el responsable de la derrota en Maracaibo. Por eso decía que no es pertinente ver la historia en pedazos ni en compartimentos estancos, sino que hay que recordar que también después del 24 de julio de 1823, esa gran victoria en el lago de Maracaibo, bueno, tuvimos que esperar para expulsar al último reducto español en Puerto Cabello. No fue fácil ese episodio militar, esa épica militar en Puerto Cabello, y eso se dio, bueno, de septiembre a noviembre, específicamente el 10 de noviembre de 1823, José Antonio Páez entra, conquista Puerto Cabello, y bueno, ahí sí podemos hablar que de Venezuela, hay que recordar que para entonces era la Gran Colombia, o mejor dicho, la Colombia. Venezuela era un departamento. Ahí sí podemos decir que en el departamento de Venezuela ya no quedaba un español. Incluso fue tan magnánimo la conducta de los líderes militares de Puerto Cabello, bueno, que regresaban a los prisioneros, los regresaban hasta Cuba, territorio cubano, y bueno, así fueron expulsados todos los españoles que quedaban en territorio venezolano. La batalla naval del lago de Maracaibo tuvo una importancia estratégica fundamental en la independencia no solo de Venezuela, no solo de la antigua Colombia, sino de toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque le permitió a la antigua República de Colombia emprender con tranquilidad, asegurado el Frente Norte, la liberación del Perú y poner punto final al dominio español en Sudamérica. Pero no solo eso, esta antigua república también pasó de una postura defensiva a tomar la iniciativa estratégica en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, llegando incluso a amenazar al Imperio Español con expediciones libertarias sobre Cuba y Puerto Rico. Hablar de la batalla naval del lago Maracaibo es hablar del poder naval que se fraguó a partir de 1823. Es hablar de los marinos patriotas que llevaron soldados a bordo, armamento, y se fueron al Istmo de Panamá y de allí hacia el sur, haciendo un enorme recorrido para llevar la libertad de Venezuela a los países de Hispanoamérica que todavía estaban bajo el yugo español. Entonces, hablar de la batalla naval del lago Maracaibo es hablar de libertad, es hablar del ímpetu de los marinos patriotas y es hablar del antecedente histórico de una armada comprometida con el legado del Libertador y con la independencia de la soberanía nacional. Tenemos en esa batalla naval del lago Maracaibo, Día de la Armada Bolivariana, la memoria de un hecho que forma parte de nuestra doctrina, que es independencia, lealtad y libertad. Solo el humo y el lago
fueron los testigos sin palabras de ese acontecimiento. Así concluyó la batalla naval del lago de Maracaibo. Pues la Armada Patriota deja en alto la lucha por la libertad de esta tierra. Yo te lo puedo describir en dos palabras. La primera de ellas, perseverancia, la constancia de Bolívar en expulsar, librar, así como se propuso liberar a la América Meridional, de liberar también los espacios continentales de Venezuela. Y la otra palabra clave que yo veo allí es la valentía, la determinación de los patriotas de acabar pues con el Imperio Español y hacer capitular al último capitán general del Imperio Español. Así que son dos cosas, perseverancia y valentía y coraje. Para englobar a la batalla naval del lago y lo que ahí sucedió, yo utilizaría el término unidad heroica, dos palabras. Unidad porque ahí hubo confluencia. Hay relatos, por ejemplo, que nosotros recogimos de cómo navegantes guayú le indicaron a Miguel Manrique y le indicaron a Padilla cuál era la profundidad del estrecho de acceso a la barra que estaba entre el castillo de San Carlos y el castillo de la isla de Zapara. Cómo esos mismos navegantes guayú y añú, pueblos de agua, le indicaron cuando Padilla, entre el 14 de mayo de 1823 al 20 de mayo, se establece en la bahía del Tablazo, que está caracterizado hasta el día de hoy por arenas y por profundidades muy limitadas que hacían que los barcos encallaran. Cómo Padilla y Manrique escuchan a esos pueblos de agua sobre las corrientes y los vientos, y eso te permite entender por qué la batalla del lago de Maracaibo en 1823 comienza justo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde cambia el viento, que en la mañana es de Maracaibo hacia la costa oriental del lago, es decir, es noreste, cambia el viento a dirección noroeste. Y entonces tienes que entender cómo Padilla, estando ubicado en la costa oriental del lago, ese viento lo favorecía y le permite el acercamiento a partir de las 2 de la tarde. Eso es indudablemente unidad heroica, como hoy tenemos esa misma unidad heroica que nos permite decir con Argimiro Gabaldón: el camino es largo y duro, pero es el camino. Si nosotros, ese sacrificio de esas personas que lo hicieron, no lo vieron como un sacrificio, lo vieron como era lo que tenían que hacer por su patria, por su país. Entonces, ese aprendizaje, ese compromiso es el que nosotros también debemos tener hoy y es el que nos debe caracterizar hoy en día. Luchar, luchar y luchar. En una sola palabra, diría que la victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo tiene un nombre, y es el patriotismo y compromiso de los marinos patriotas. No hay más nada. Patriotismo, compromiso definitivo, que se formó una escuadra que expulsó al imperio más grande de la historia de suelo venezolano. Es para mí un gran honor estar viviendo esta conmemoración bicentenaria, aportar desde nuestras investigaciones y nuestro trabajo a esta conmemoración que cristaliza el máximo esfuerzo, el máximo triunfo de los patriotas en la Guerra de Independencia, y que es una inspiración para nuestra Armada en la actualidad. Si yo quisiera resumir esta investigación o esta interacción que estamos teniendo en este documental con una frase reflexiva, definitivamente yo diría que la batalla naval del lago fue la que representó la épica naval que transformó la historia de Latinoamérica. La Venezuela marítima triunfante de Maracaibo tiene que volver a imponerse para lograr lo que es, digamos, justicia en ese caso. Y no solamente para eso, sino para contribuir, porque el mar es fundamental y los ríos son arterias fundamentales para poder contribuir al desarrollo de Venezuela y convertirla realmente en una potencia en el continente americano. Los españoles en sus informes reconocen que se enfrentaron a una armada que había logrado superarlos, y eso es importante. Nuestra gente con
con eso que nos ha caracterizado a lo largo de la historia, logró conformar un ejército, una armada, para dar respuesta al proceso de guerra. Y eso se demostró y se evidenció gloriosamente en la Batalla Naval del Lago el 24 de julio de 1823. Nuestro lema es: adelante, valientes marinos, nada importa morir en la mar si se salva el honor militar y la patria y su noble destino. Ahora nos toca a nosotros defenderlo, que nuestra patria siga siendo libre, soberana, independiente, como nos la dejaron nuestros próceres navales y nuestros próceres militares, nuestros próceres civiles, nuestras heroínas de aquella época que hoy son ejemplos y la recordaremos por siempre. La Batalla Naval del Lago hoy en día es un ícono de lo que representa la independencia que hoy entendemos como independencia de Venezuela, porque no podemos olvidar que fue la independencia de la Gran Colombia, Colombia para la época, pero lo que hoy en día entendemos como la Gran Colombia, y consolidó, bueno, vamos a decir, la expulsión definitiva de los realistas. Pero lo más importante es tener las ganas de defender y de controlar nuestros espacios marítimos. Nosotros, al igual que aquellos líderes, aquellos héroes de hace 200 años en la mar y en tierra continental, allí combinado y de manera integral, bueno, es la herencia que ellos nos dejaron para nosotros saber y poder defender, como hemos defendido a Venezuela, nuestros espacios marítimos hasta el último de los venezolanos. Y yo digo pues que también la misma fiereza, aquella que se refería el almirante Padilla, decía, bueno, no eran seres humanos, eran fieras combatiendo en el lago de Maracaibo. Bueno, nos van a conseguir como fieras si se atrevan a agredir el espacio marítimo venezolano.